Bueno, te voy a contar lo que vamos a hacer hoy. La idea de hoy es, tenemos como un API creado más o menos con Fast API, algo muy pequeñito, un CRUD para ítems. Te mostré cómo, los diferentes métodos, cómo se puede crear la documentación con Fast API. También, ¿qué más te mostré? Cómo se puede crear un modelo. Y la idea de hoy es conectarnos a una base de datos y empezar a guardar cosas en la base de datos. ¿Listo? Entonces, ahorita voy a quitar el puto chat. ¿Dónde está el chat? Ya, voy. Voy a ir acá y voy a compartir esta pantalla completa. Cambio aquí. Listo. Ahí ya deberías estar viendo como mi escritorio. Y aquí tengo Sí, está cargando. el chat. En el curso de FastAPI ya, sí, ya vamos a empezar con el FastAPI. Ok, entonces, aquí tengo mi terminal. Lo que voy a hacer es, nada, pues moverme a la carpeta donde tengo los archivos y vamos a abrir Code, Visual Studio. Listo. Aquí hay un par de cosas nuevas. No lo voy a programar en directo porque es como complicado. Entonces, simplemente lo preparé y te lo voy a ir explicando paso a paso. Esto es lo que ya teníamos. Sí, Entonces, a ver si lo puedo levantar por acá. Bueno, aquí está. Esto lo voy a llamar test. Y si aquí escribo test, seguramente funcione. No, que no copia. Copy, paste. Listo. Y puedo llevarme esto por aquí. Listo. Es como nuestro primer API que hicimos. Recordamos que en root no teníamos nada, por eso que escribimos docs, si no estoy mal. Tenemos la documentación. sí. Y lo que estamos haciendo era, nada, pues creamos una base de datos como fake. Luego le pusimos, pues este diccionario que va a ser la base de datos fake. Tenemos un método get y un método insert. Básicamente el método, pues get y put. Y aquí yo lo que te estaba comentando es que lo único que nos interesaría cambiar tal vez en algún momento es, pues, cómo funciona este DB Manager, ¿no? Este objeto de base de datos. Sí. Ahora vamos a ver entonces cómo pues se puede hacer esto de verdad. Voy a matar este proceso acá y te voy a presentar esta base de datos. No sé si has utilizado una base de datos o sabes qué es, cómo funciona más o menos. Sí, Bien. hombre, si no me equivoco. Ya, este es Postgres. Este programa, por decirlo así, es para visualizar la base de datos. O sea, este programa no te levanta una base de datos. La base de datos la estoy levantando con este archivo que vamos a ver seguramente en el siguiente directo. Aquí me estoy conectando a mi base de datos que es básicamente local. ¿Sí? Está en el localhost. Este es el puerto de la base de datos, normalmente de Postgres. El nombre de la base de datos que estoy utilizando es Postgres, el username es Postgres y la contraseña también es Postgres, si no estoy mal. Pero pues aquí no importa porque está todo en local, ¿ya? Listo. Ahora, dentro de, bueno, mi Postgres estoy utilizando el esquema public, que ahí pues se creó la tabla que ya vamos a ver por qué se creó, cuándo se creó y quién la creó. Y de hecho, si no estoy mal, la podría borrar, pero pues vamos a dejarla ahí. Es por una parte. Entonces tenemos por acá base de datos. Vamos a ver ahora aquí el código que fue lo que hicimos. Podemos empezar por main. Bueno, si a alguien como del directo le interesa o a ti te interesa, estoy utilizando una cosa que se llama RAF para Python que me verifica como errores. Es un linter y verifica errores antes de que ocurran, por decirlo así. Y también me formatea todo el código. Vamos a empezar entonces por este archivo main. Si tienes alguna duda en cualquier momento me avisas. Ya listo. Esto es lo mismo de la vez pasada. Desde FastAPI, que es nuestro framework, vamos a importar este objeto FastAPI, que es el que nos va a contener toda nuestra aplicación. Hasta ahí, lo mismo es siempre. Si te fijas, aquí estoy creando 4 métodos. Tengo mi método de crear, reads, update y delete. ¿Sí? ¿Cómo están implementados? Vamos a verlo más adelante. Ahora vamos a saltar a este línea número 3. Desde mi DB, que DB es una carpeta, es un paquete que yo mismo creé, vamos a importar una cosa que se llama sesión. ¿Qué es eso? Si te fijas acá hay un archivo que se llama DB. Sí. Entonces, en ese archivo fue donde es donde yo voy a meter toda la lógica de mi base de datos, de la conexión al menos. Esto estoy utilizando un ORM. ¿Sabes qué es un ORM? Sí y no. En la teoría como tal, no, pero sí lo he utilizado. Ok, un ORM es una cosa que se llama Object Relational Mapping, que básicamente lo que te ayuda es a manejar la relación entre tu programa, tu código y la base de datos. Ahí ya listo. Es un modelo, digámoslo así, que se encarga no solo de poder ejecutar transacciones con la base de datos, como ya, una transacción es simplemente una operación, puedes escribir, leer, borrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se encarga de modelar, de transformar código, clases a tablas en una base de datos. Oh, ya, listo. Ok, básicamente todo lo que vamos a hacer ahora, a partir de ahora, con la base de datos va a ser administrado por este paquete, por esta SQL dependencia Alchemy. que se llama SQL Alchemy. Exacto. Aquí básicamente estoy importando cosas, digamos, necesarias para crear mi conexión. Estoy creando un objeto URL, estoy diciendo pues qué driver va a utilizar, qué base de datos estoy usando, username, password, host, nombre de la base de datos y el puerto. Toda esta información, como te dije, la tengo declarada aquí en un Docker, pero lo vamos a ver después. Y bueno, aquí creo como mi string de conexión, tal vez lo has visto también, que es algo como username, dos puntos, password y luego Sí. ponen un arroba. Ups, ponen arroba, pero tengo así, arroba y luego un string, un URL Local. y luego un puerto. Es básicamente lo que se está creando acá. Luego yo le paso este URL a un objeto que se llama engine. Vamos a crear un motor, una conexión a la base de datos.
Luego creo como una sesión de esa conexión. Y esta sesión es la que yo voy a utilizar como globalmente dentro de mi API. ¿Ok? Sí, Súper. Bueno, esto es base de datos. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este archivo? Simplemente crear una conexión. Punto. Ahora, tenemos aquí esta siguiente línea que es de modelos. Vamos a importar todo. Esto es un to-do app. Entonces vamos a ir a modelos y vamos a ver qué es ese to-do. Aquí voy a hacer un pequeño disclaimer. Digamos que me salté una parte que se suele hacer como en código de producción para tener como menos partes en movimiento al tiempo y que sea más fácil de explicar, de entender, ¿vale? ya, Aquí en teoría se debería crear otra clase, pero en mi opinión es como un poco demasiado complicado para explicarlo la primera vez. Entonces vamos a hacerlo así. ¿Qué estoy haciendo por acá? listo. Si te fijas desde SQL Alchemy estoy importando todo lo que necesito, otra vez, diferentes tipos como booleano, columna, integer, string y este objeto está, que es una clase por acá. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Si te fijas yo estoy creando un objeto, una instancia de esta clase base declarativa y estoy diciéndole a mi to-do que va a heredar de esta clase. ¿Qué estoy logrando con esto? Básicamente, que SQL Alchemy sea capaz de convertir esta clase a una tabla. Ah, ya, listo. ¿Ok? Aquí de hecho lo estoy indicando con este Thunder Table Name, todos o to-dos. Este va a ser entonces el nombre, o este es el nombre de la tabla que esto me creó. Ya, este nombre viene de acá. Sí, Y ahora vamos a crear entonces, esto es código, ¿no? Esto es Python. Voy a decirle que este objeto, esta clase, va a tener un atributo ID. ¿De qué tipo va a ser ese atributo? Va a ser una columna, aquí es donde te digo que se puede crear o se crea otra clase, porque esa columna en Python no tiene ningún sentido, ¿sí? No existe el tipo columna. Pero bueno, esta clase que estamos creando acá es para la base de datos, entonces este ID es de tipo columna y dentro de esa columna que va a tener un entero y esto va a ser un primary key. ¿Sabes qué es un primary key? una llave primaria, prácticamente un identificador único para cada tabla que se hace. Perfecto, eso es. Ahora, este to pues también va a tener un texto que es una columna texto y un booleano que va a definir si ya se realizó o no se ha realizado. Y por defecto es falso. Esto básicamente me tradujo a esta parte de acá. Tengo mis tres columnas, que esto no me muestra nada si no estoy mal. Mira, tengo mi columna ID, que por definición el tipo de datos es un entero. Esto si no estoy mal es autoincremental y por aquí me debería decir que es primary key. Bueno, es primary key anyway. Ahora, whoops. Este texto simplemente es un string. Aquí dice tipo de carácter variable. Es un texto básicamente. Y este último que es el isTone es un booleano y por defecto va a tener el valor falso. ¿Sí? Nada del otro mundo está acá. Acá, si quisiéramos, podríamos crear index que se utilizan para optimizar búsquedas o hacer que las queries puedan ejecutarse más rápido. Aquí le podría decir, si no estoy mal, index igual true o algo por el estilo, pero de momento no lo necesitamos. También podría, si yo tengo otro objeto, otra clase, decir que esto tiene una relación con otra tabla. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí la clase usuario. Yo podría decir que esto tiene yo que sé, todos dentro de la clase usuario y que esos todos van a ser objetos de este tipo, ¿sí? Y aquí dentro de la clase to podría ponerle como owner y relación con la clase usuario, ¿ya? Sí, Todo lo que se te ocurra que puedas modelar en una base de datos, pues también lo puedes hacer con este SQL Alchemy, porque esa es la idea. De momento vamos a dejarlo así y bueno, tenemos nuestra clase to, definimos el nombre de la tabla, los diferentes atributos. Aquí le vamos a decir que vamos a crearnos todos los objetos de este querer de base, ¿no? Utilizando nuestro engine, que lo creamos en el archivo de base de datos. listo. Y ahora por aquí, si viene lo interesante. Entonces ya tenemos de momento aquí como los dos archivos más importantes de nuestro proyecto, bueno, todos de los más importantes, la conexión a la base de datos, modelos. Tú vas a tener un archivo de modelos por tabla, básicamente. ¿Sí? Entonces, si tienes usuarios y tienes, yo qué sé, un proyecto de tickets, o sea, algo para administrar tickets. Tienes entonces seguramente usuarios, tienes también ligados tickets, tienes también ligados eventos, tienes también locaciones, espacios para hacer eventos, tienes también artistas, tienes también XYZ. Entonces vas a tener un modelo de locaciones, de espacios, un modelo de ticket, un modelo de usuario, un modelo de artista. Te interesa tal vez que el artista y el usuario, pues ambos son personas, ¿no? Entonces puedes crear una clase que no necesariamente debe heredar de base, sino es una clase normal de Python, persona que tiene nombre, ID, edad, contacto, email, teléfono. Y luego puedes crear tu usuario que va a heredar de persona y este sí también va a heredar de esta base. Entonces se va a crear una tabla. Por ejemplo, hola. Hola. Ah, ok. Eso. Entonces ya tenemos nuestro primer modelo, tenemos nuestra primera base de datos, nuestra conexión a la base de datos. Esto, si te fijas también, no lo hice como al azar.
todo lo estoy metiendo dentro de carpetas para que todo quede al final ordenado, porque a mí no me interesa tener cosas así. Extensión, ya. A mí no me interesa tener archivos sueltos por todo lado. Y esto lo podría renombrar como modelo de to-do, pero si luego empiezo a crear más modelos y voy a tener todo dentro de la misma nivel en mi jerarquía de carpetas, eso se vuelve un desorden. Por eso siempre desde el principio todo bien ordenadito por acá. Sí, ya los cambios. En serio, por lo general, ¿qué tipo de arquitectura se utiliza a la hora de crear cualquier tipo de proyecto en Fast API? ¿A qué te refieres con arquitectura? Estructura, como de carpetas. Sí, modo de carpetas. Básicamente, esto es, a ver, dentro de mi nuevo proyecto voy a tener siempre, pues, este de mi entorno El virtual, environment. que esta se crea sola, entonces no la voy a meter. Voy a tener, por ejemplo, mis servicios. Voy a tener, ya te explico qué son los servicios, una carpeta de la base de datos también me gusta tener. También voy a tener, en este caso, mis modelos. Voy a tener otra que se va a llamar de ¿qué más? Otra, a ver, base de datos, modelos, servicios. Si hay algo como de algún middleware o algo que estemos utilizando, también su carpeta. Y ya, más adelante también puedes poner como por rutas y con un enrutador pues puedes mandar a las diferentes rutas. Y con eso que aquí en mi main solo queden como un directorio de rutas y luego eso lo manejo dentro de cada uno de esos archivos acá. Listo. También como junto al proyecto pueden existir como otros. Aquí normalmente te va a aparecer una carpeta de helpers, que son cosas que no puedes meter en ninguna otra carpeta. Ok, como que no tienen sentido en ninguna otra carpeta. Pero ahí es donde uno mete como toda su basura, por decirlo así. Ya, listo. Junto a esto te van a aparecer en un proyecto normalmente el README, importante la documentación. Normalmente un archivo de Docker, uno o más archivos de Docker y un Git ignore archivo. también. ¿Perdón? El git ignore para Ah. ignorar el entorno. Ya, sí, también el git ignore, docker ignore también te puede aparecer por ahí. Y un archivo de CI/CD, que es donde está escrita la pipeline que se va a ejecutar. Y ya. Bien, bacán. Sí, ahora sí quedó más claro cómo se va. Ok, mira, ahí salió un clip para subir al canal. Mauricio, pues esta carpeta la voy a borrar. Y aquí tenemos entonces nuestro API. Es un API súper sencillo. Es, como te dije, un to-do, básicamente un to-do app. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vamos a crear archivos. Vamos a crear un to-do. No archivos, vamos a crear un to-do. ¿Qué estoy haciendo? Yo recibo mi texto y recibo si está completado o no. Y voy a crear un objeto, una instancia del objeto que ya definí, de ese objeto todo. Sí, ese objeto todo, recordemos, es este. ¿Sí? Hola. Hola. Ok. Ese objeto todo es esta clase que está dentro de mis modelos. Entonces voy a crear una instancia de este objeto y luego voy a decirle a mi sesión, que es la sesión de la base de datos, vamos a agregar este objeto, que es básicamente guardar, y luego vamos a hacer commit de la operación. Quiere decir, como entre muchas comillas, acá prepara la operación, aquí ejecuta la operación. Ya. Ahora, vamos a recibir un objeto. Espérame que yo por aquí como que no guardé algo. Okay. Vamos a consultar un objeto. Aquí se me está mal. Get to do. Good. ¿Qué vamos a recibir? Recibimos un ID porque necesitamos identificar nuestro objeto. Le voy a decir que necesito desde mi sesión. Vamos a escribir un query que va a ser tráeme los to-dos o como objetos de este to-do filtrados por el ID, que el to-do.id sea igual al ID que estoy recibiendo. Listo. Y ahora lo que estoy diciendo es de este query que estoy ejecutando, retórname el primero. ¿Sí? Sí, todo claro. Okay. ¿Qué pasa? Siguiente operación es el put. Acá vamos entonces a actualizar un to-do que ya tengamos. ¿Qué es lo que vamos a recibir acá? Vamos a recibir el ID del to-do que nos interesa actualizar. Vamos a recibir el nuevo texto y el nuevo estado de si está completado o no, que por defecto pues va a ser falso. ¿Sí? Sí. Okay. Lo que vamos a hacer entonces, primero que todo, obtener el objeto que queremos actualizar. Con eso vamos a decirle aquí a la sesión, vamos a crear un query, vamos a traer objetos de tipo to, filtrando por el ID, o sea que el objeto tenga el ID que nosotros le indicamos. Y vamos a obtener el primer objeto de lo que me retorna ese query. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si le mandamos un nuevo texto, entonces vamos a actualizar el texto. Si no le mandamos, si le mandamos un texto vacío, pues esto va a retornar falso, entonces no va a actualizar absolutamente nada, como no me va a borrar texto que ya tenga. Y aquí este isComplete por defecto siempre es falso, entonces a menos que nosotros mandemos algo diferente, esto va a ser falso, esto va a guardar acá falso. Ya, es una validación prácticamente. Sí, ahora aquí exactamente lo mismo, add commit, ¿ya? Sí. Ahora aquí, delete, misma historia, recibimos un ID, la vamos a querer borrar, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es obtener nuestro objeto, el objeto que queremos borrar con un query de objetos de tipo todo, vamos a filtrar por el ID que queremos y vamos a obtener el primer objeto. Luego vamos a decirle a mi sesión con la base de datos, por favor borra este objeto que acabaste de encontrar y vamos a hacer commit de la operación y ya, debería desaparecer ese objeto. Listo. ¿Ya? Aquí faltan algunas, digamos, cositas. Este código, como te mencioné, es básico. Aquí, por ejemplo,
ejemplo, ¿qué pasa si yo no encuentro un objeto? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le mando un ID que no existe? Dará un error. En teoría, fíjate lo que está ocurriendo ahora. Vamos a pegar, vamos a, por Dios, a ejecutar este código. Aquí está corriendo todo en el local, en el puerto 8000. Voy a robar esta dirección y vamos a abrirlo. En teoría, si recargo acá ya debería estar. Sí. Mira, aquí tenemos nuestra documentación de FastAPI automática. Yo no hice nada de esto. Tenemos para crear, tenemos para obtener, para guardar y para actualizar y para borrar. ¿Dónde está mi herramienta de base de datos? Por acá. Esta es mi herramienta de base de datos. Yo lo que quiero hacer es crear una query normalita. Simplemente quiero que me traiga la información que tiene. Tenemos un objeto con ID 1, nombre, o sea, texto test y ya está hecho. Aquí en teoría yo le puedo decir, tráeme por favor el 1 y debería traerme este objeto, ¿está bien? Código 200, todo está, o sea, operación ejecutada con éxito y tenemos el ID 1 con texto test y está hecho, sí, true. ¿Qué pasa si le mando un 2? No existe, ¿cierto? Y no existe. ¿Qué debería retornarme entonces acá? ¿Qué debería obtener yo por acá? Puedo volver al Visual Studio Code. Quiero ver si de verdad no había una validación para... A ver... No hay nada. Entonces, ¿no debería haber un error o no daría nada? Pero algo me va a retornar. ¿Qué me va a retornar? Creo que el error. Null. No, aquí ¿qué está pasando? Está diciendo obtener un objeto con ID igual a 2. De hecho, lo podríamos hacer acá. Si pudiera editar esto. Creo que acá sí puedo editar. Ya, aquí estoy diciendo selecciona pues todo. Que no puedo. Le estoy diciendo selecciona todo. De este public to do's, el nombre de la base de datos. Where to.id. Bueno, acá sí van a estar ID. ID, text, listón, donde el ID da igual a 2. Así, pero no está haciendo el ridículo. Ya, entonces no lo encuentra. Aquí encuentra el 1, sí, pero aquí no encuentra nada. Y yo le estoy diciendo en mi código, por favor, de este resultado, o sea, de vacío, retórname el primero, ¿sí? Y el primero de esa lista vacía es nada, no existe, es nada, simplemente. Para no reventar la aplicación y botar un error, simplemente retorna null, ¿sí? Listo. Pero esto es horrible, esto es incorrecto, esto es absolutamente horrible e incorrecto. Porque si yo recibo un código 200, eso quiere decir que el proceso funcionó, pero aquí no. Exacto. Sí, yo no encontré el objeto. Entonces, por eso se puede como mejorar así un poquito. Y esto lo tengo que importar de FastAPI. Aquí, acá. Mira, aquí le estoy diciendo que si mi to-do query es none, o sea, lo que está ocurriendo, por favor, lance esta excepción con un código 404 diciendo que el to-do no se encontró. ¿Sí? En otro caso, si esto no es none, entonces simplemente retorna el to-do query. Ya, punto first, acá me faltó punto first. Ahora sí estoy haciendo una validación de que esto efectivamente existe. Si volvemos a recargar por acá y le digo, tráeme el to-do 2, ahora no está sirviendo. ¿Por qué? Excelente momento para hacer un debug y ver por qué esto está funcionando. Tenía el reload, ¿verdad? Pendejo. Tal vez ahora sí. No, ¿por qué está funcionando esto? Porque esto no es exactamente lo que yo quería hacer. Ups, así. Ahora sí debería funcionar. Ya, ahora sí me dice 404, no lo encontró. Ya, aquí este código es horrible, esto lo puedo cambiar así. Ahora sí me gusta más. 404 no lo encontró, ¿sí? Por ejemplo, ese cambio se puede hacer al código. ¿Qué otras cositas? Bueno, aquí no tenemos nada de autenticación. También se puede usar o podemos ver en alguna clase cómo utilizar un token, por ejemplo, JWT para autenticarse. ¿Qué más? Si te fijas, este código de acá se repite un par de veces, add y commit. Sí, eso quería preguntar. ¿No se lo puede como crear una función para no estarlo escribiendo varias veces? Sí se puede. Para eso uno lo que pues en teoría hace es... La verdad es que nosotros creamos, o yo creé una carpeta que se llama service. Yo lo que quiero hacer es, lo que yo normalmente hago es, o uno normalmente hace es separar esta lógica de la ruta. ¿Sí? Entonces yo puedo crear aquí algo que se llame service to do service.pa y aquí vamos a crear entonces básicamente nuestras funciones. Le voy a decir una función que se llame def create to do, que estoy recibiendo en este create to do básicamente esta misma información. Voy a pasar esto por acá. Aquí me falta importar algunas dependencias, como por ejemplo esto, que ya debería estar funcionando. Y lo que voy a retornar aquí es esto. Ya, con eso, bueno, y aquí yo en teoría debería pasar este objeto también. Esto no lo quiero acá. Y vamos a pasar session, va a ser un objeto de tipo session, toda vez mayúscula, y vamos a importar esto también. Ahora, si te fijas, este create to do está recibiendo una sesión de base de datos y luego la información
información que va a guardar. Sí. ¿Ya? Entonces yo puedo ahora reemplazar esto por acá. Yo puedo también importar desde mi service. Quiero importar mi to-do service. Y ahora, gracias por borrarlo. Tengo mi to-do service y ahora quiero aquí a mi to-do service.createToDo. ¿Qué le tengo que pasar entonces? Mi sesión de la base de datos, el texto y el isComplete. Listo. Y esto va a ser simplemente mi to-do que voy a crear. Ahora sí. Entonces estoy creando una nueva abstracción con este service. Y a esto le estoy pasando pues las dependencias que necesite, como la base de datos y pues, lo que va a crear. Y estoy retornando el objeto creado y luego vuelvo a esta capa que es como la capa del API. Y le digo, bueno, ya creamos nuestro to-do, vamos a retornar el texto. Exactamente lo mismo puedo hacer con cada una de las diferentes rutas. ¿Sí? Sí. Y si te fijas en la documentación de FastAPI, te proponen algo muy similar en este archivo que ellos llaman code.py. Aquí te muestran los diferentes archivos que deberías crear. Y esta es esta capa de servicios que yo te digo. Si te fijas, tienen una función llamada getUser, que es donde están realmente poniendo la lógica de la base de datos. Y luego esta función getUser la llaman en otra parte, que es aquí en este archivo main. Te fijas dentro de la ruta de obtener usuario por ID. Están diciendo, bueno, están definiendo la función y luego le están diciendo que del CRUD, de este getUser, de ahí es donde van a obtener el usuario. ¿Sí? No están metiendo la lógica de la base de datos acá en este archivo main, sino que están creando un archivo diferente y abstrayendo esa lógica de ahí. ¿Sí? Con eso tienes archivos separados para cosas separadas. Aquí tienes, por ejemplo, todo lo que son las rutas, ¿sí? Y el manejo de estas excepciones, por ejemplo. Y en otra parte tienes todo lo que es la lógica de la base de datos, cómo va a funcionar la base de datos. Ya. Y esto debería seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Yo que saqué el create, ¿no? Entonces vamos a probarlo, vamos a decir que esto va a ser un test 1 y que va a ser falso. Ahí dice, mira, se ejecutó, todo estuvo ok. Aquí me retornó lo que debía retornar. Y ahora sí voy a verificar mi base de datos. Quiero simplemente traerme todos. Y ahí están, mira, tenemos el número 1, que es test true, que era el que ya tenía. Y era el número 2, que es test 1 con falso. Funcionó perfecto. Y lo que hice simplemente abstraje la lógica para otro lugar. Listo. ¿Qué más se puede hacer por acá? Bueno, simplemente sacar toda la lógica para este servicio y ya, así lentamente, como que ves cómo se puede resolver una prueba técnica. Esto puede ser una prueba técnica para alguien como, mira, estás empezando a crear el backend, créame un CRUD con tu base de datos, con todo, ya. Y si tú, yo creo que si tú le mandas a alguien como esto bien separadito, con los servicios, con los modelos, con los esquemas, que este nombre es estúpido porque ya está dentro de servicios, con tus modelos, esquemas, servicios, todo bien separado, está bien, o sea, ya, aquí no hay mucho más que hacer, manejar las excepciones, ok, aparte de eso, no hay mucho más que hacer en esta app. Listo. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No, todo claro. Cool, eso fue más o menos todo lo que preparé para hoy. Yo creo que para la próxima vez podríamos hacer que tú intentes crear todo esto, digamos, de cero. No digo de memoria, porque la idea de esto no es memorizarlo. Bueno, faltaría explicarte cómo levantar Docker o cómo se levanta el Docker para una base de datos. Pero ya, aparte de eso, se puede escribir el código o yo te puedo pasar un URL de una base de datos en Amazon y ahí te puedes conectar. Y la idea es pues, empezar a practicarlo, porque es que este código, digamos, es muy genérico, pero es el código que funciona en el 99% de las empresas. En todas las empresas tienen un... Perdón. Listo, digo. Ya, en todas las empresas tienen un endpoint de crear, de obtener, de actualizar y de borrar. Son operaciones que necesita absolutamente todo el mundo. Ya, y eso es básicamente, es muy... No de memoria, pero sí de lógica. Si necesito crear como un nuevo objeto, ¿qué es lo que voy a hacer? Creo una instancia de mi clase con la información. Bueno, se lo paso en servicio. Acá, creo una instancia de mi clase con la información. Add commit. Listo. Vamos a obtener un objeto. Creamos un query. Filtramos por ID. Obtenemos el primero. Si no existe, retornamos que no existe. Vamos a actualizar. ¿Qué necesitamos hacer? Obtener el objeto. Ups. Obtener el objeto. Filtramos por ID. Actualizamos los campos. Add commit. Vamos a borrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obtenemos el objeto. Delete commit. Ya. Listo. No, sí, todo está claro. Me recordó justamente a uno de los cursos que hice con Fernando Herrera y con la estructura de carpetas que dijiste y todo lo que estamos haciendo es súper similar con Node. Ya, es que eso es básicamente transversal al lenguaje. Aquí yo puedo tener C#, puedo tener JavaScript, puedo tener Python, Java, todo va a funcionar muy similar. Y de hecho en el proyecto en el que yo trabajo, como es mi trabajo de verdad, mi misma estructura de carpetas, otro lenguaje, pero exactamente la misma estructura de carpetas, que es, bueno, ahí tenemos los controladores, servicios, ¿cómo se llama esta cosa? Modelos, helpers, una carpeta de helpers donde uno mete el código que no cabe en ningún otro lugar y ya, básicamente. Ahí no usamos ninguno de RM, pero, no mentira, sí, pero ya, básicamente todo esto lo que es la conexión a la base de datos está guardado en toda esta información, está guardada en variables de entorno. Entonces tú simplemente le cambias el archivo de configuración y él pues lo lee y se conecta a la base de datos pues que uno necesite y ya. Claro. Pero ya, aparte de eso, es todo. Yo creo que si no hay ninguna pregunta, eso el pasar a toda una clase de servicios, ¿dónde está? Por acá. No, create.
ese de pasar todo otro archivo de servicios es como trivial, creo. La otra semana podríamos explicar tal vez qué es este archivo, aunque literalmente entré a Google y busqué Postgres Docker y copié lo primero que apareció. Y ya, con esto tú podrías levantar tu propia base de datos en tu computador. No sé si el equipo que tengas como que sea suficiente para utilizar Docker. Tampoco se necesita muchísimo, pero algo sí. No, sí, sí utilizo Docker, ya que en uno de los cursos de Fernando Herrera, para levantar una base de datos para una aplicación móvil, Ok. utilizamos Docker. Ok, y ya, o sea, más o menos entender un poquito también que, pues para que se esté Docker Compose Up, Build, para que se esté menos D, pero es trivial un poco todo. Y ya, y aquí en adelante lo único que queda es practicar y empezar a aplicar a puestos. No, mucho más no Listo. hay como por ahí. Tal vez podríamos entrar a ver autenticación con JWT, que eso sí, pues tal vez es importante, o algún manejo de algún middleware, pero de resto, yo creo que con esto ya debería ser más que suficiente. Sí, tengo una pregunta, posiblemente sea un poco tonta, pero Ok. el consumir una API significa obtener la información, digamos, puede ser desde el frontend, pedírsela al backend, o Sí, eso es consumir una API, o sea, consumir una API. Yo lo estoy haciendo aquí ahora a través de esta interfaz gráfica. Eso es consumir una API, también lo podría hacer a través de Postman. O también lo podría hacer en tanto que un frontend me diga, no sé escribir frontend, ¿no? Pero en un JavaScript, por ejemplo, diga, pues que no me acuerdo cómo es, algo.fetch y luego eso va a crear una arrow function o algo así. No, punto .den o algo así raro es en JavaScript. Y aquí escribes tu lógica del que va a pasar después cuando obtengas esa función. Pero sí, acá tú pones fetch y no estoy seguro si aquí se pone el URL y aquí estás consumiendo tu función. Si es un get, si es un post, pues aquí supongo que le pondrás post y pones aquí el endpoint al que le quieres apuntar y aquí le vas a, en algún lugar le tienes que mandar un body. Pero sí, eso es básicamente consumir una API. Ya todas las dudas están claras y ahora ya entiendo bien lo que es el ORM. Lo había utilizado, pero nunca lo había entendido. Ya sé que simplemente es como el que ayuda a comunicarse en la base de datos y también transformar la data a la base de datos, al tipo de lenguaje práctico. ¿Ya? Y con, pues en Python, o sea, no hay como un único ORM. En Python hay varios, en Java hay varios, en JavaScript me imagino que hay varios también, en C Sharp hay varios, creo. ¿Ya? Y cada uno en Java también hay varios, pero al final todos van a funcionar de manera muy similar. Django tiene el suyo propio, por ejemplo. Aquí le pregunté a mi querido amigo ChatGPT que cómo consume una API con JavaScript y me dijo esto. Sí, guárdalo. Y aquí tienes el URL. Bueno, era sin punto fetch. Ok, fetch, le mandas el URL y luego cuando como que obtenga la información, porque esto es una cosa asíncrona, entonces como que esto esperas a que obtenga la información y luego cuando tenga la respuesta va a hacer esto. Con el objeto de respuesta que obtenga va a hacer ejecutar el siguiente código. Yo odio JavaScript porque es horrible de leer. Que si la respuesta no tiene un ok, entonces va a lanzar un error y si no, pues solo retorna el JSON de la respuesta y luego va a hacer log de los archivos y si hay un error va a hacer un catch del error y va a escribir el error básicamente. Listo. Ah, mira, y así haces un post. O sea, yo no sé si este código funciona, pero al menos se ve plausible. Aquí tienes tu API, o sea, tu URL. Tienes aquí creas el cuerpo, básicamente el body de la función. Vas a crear una variable que es como no los headers, pero como la configuración de la petición que vas a crear. Vas a decir que es post, aquí le vas a decir el content type. Y puedes agregar un token, por ejemplo. Me imagino que aquí puedes agregar algo de out, me imagino. Y luego le mandas este body que acabamos de crear, este post data. Y luego otra vez con la función fetch, que raro. Fetch y le pasas el URL y luego la configuración del body que creaste y ya. Y vas a obtener alguna respuesta. Pero ya, eso es básicamente. Listo. Ya, todo está claro, no quedó ninguna duda. Súper, siendo así, yo creo que nos vemos la otra semana. Entonces, Docker y algo más me inventaré por ahí, ¿vale? Vale, listo. Súper, entonces nos vemos luego o la otra semana o algo. Gracias otra vez. Vale, chao. Bueno, a ver, ya finalizamos por acá. ¿Qué tal? ¿Bien o no? ¿203 no counted o 204? Excelente pregunta. 200, no, creo que, pero, no, tal vez 203 no counted. Sí, tiene razón. ¿Cómo salte de trabajo en Europa? ¿Es frecuente trabajar por una empresa sin tener que vivir cerca de la oficina?